Soy Cecilia, tengo 28 años, trabajo en una administración de fincas. Yo concretamente ahora mismo estoy llevando la dirección de la parte contable y al mismo tiempo la dirección de recursos humanos. Me gusta mucho el trato con las personas, el gestionar con ellos, los planes de acogida cuando llega alguien nuevo, pero al mismo tiempo una de mis pasiones es mi otra rama, que es la contable. Estoy muy contenta y muy satisfecha con lo que estoy haciendo, he crecido mucho desde que llegué y la idea pues, es seguir creciendo. Pues te aporta una visión general absoluta que te enriquece muchísimo porque muchas veces estamos muy focalizados en aspectos determinados como puede ser el contable o el de recursos humanos o desde el departamento de marketing, digamos que todos vemos un poquito nuestra parcela. Y el tener aquí una visión general te hace darte cuenta de realmente todo lo que desconoces de otros departamentos y ver que sin el conjunto de todos los departamentos y el buen hacer conjunto no se llega a ningún sitio, porque tu departamento puede ser el mejor, con la mejor gente, pero que si no está compenetrado con el resto no te serviría de nada. Pues yo la experiencia la definiría como irrepetible. O sea, para mí ha sido irrepetible porque ha sido increíblemente enriquecedora, por eso, porque sí que he generado muchos contactos, he aprendido mucho de personas de sectores que en mi día a día pues posiblemente ni hubiese conocido, ni me hubiese llegado a plantear el relacionarme con ellas. Entonces, creo que sí que se puede exprimir mucho y que todos al final, de donde pensamos que no tenemos un posible campo de trabajo, podemos incluso llegar a verlo. A nivel personal y profesional, la posición sobre todo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que he ganado mucha seguridad en mí misma, mucha. Ha habido muchas personas a lo largo de todo este proceso, tanto ponentes como compañeros, que me han hecho ver y darme cuenta de que realmente puedo conseguir lo que quiera, siempre que me esfuerce, siempre que lo luche, sin pensar en no soy capaz, el no puedo. Y creo que he ganado sobre todo en confianza. Y he detectado sobre todo la habilidad de negociar y empatizar con directivos de otras empresas. De hecho, en el trabajo me han soltado, digamos, a la negociación. Mi jefe llegó un día y me dijo, tengo una reunión a tal hora y no voy a ir. Vas tú y lo negocias. Y lo que salga de ahí es problema tuyo. Claro, a mí eso me lo llegas a decir en 2015 y te digo, no soy capaz. Y en ese momento dije, tengo que hacerlo como sea, y realmente me di cuenta de que usé muchas técnicas que he aprendido aquí. Bueno, es que tengo demasiados, pero un momento para mí muy especial es Viar. Es el momento en el que con Andrés, sentados en una mesa comiendo de forma distendida, me dice que si me gusta escribir, que por qué no lo hago. Y a partir de ahí le doy vueltas y digo, pues voy a hacerlo. Y es cuando decido empezar un blog, ¿sabes? Como que algo que había hecho muchas veces, pero que siempre se había quedado en un cajón, empezar a compartirlo pensando en que le puede interesar a alguien.